Si alguien estaba dormido o por dormirse, ese se despertó. ¿Te ha ocurrido alguna vez que has planificado ese día perfecto para ti? ¿O para ti y tu familia? ¿Vas a hacer lo que más te gusta? Quizás practicar tu deporte favorito, pasatiempo favorito. Quizás solo quieres descansar. Pero entonces ocurre un imprevisto, es una interrupción, y luego otra, y luego otra. ¿Y qué pasó con ese día perfecto para el descanso y la recreación? Pues simplemente se desvaneció. El amigo que te llamó porque su carro se accidentó, quiere que lo ayudes. El grifo del agua que se rompió. Lo cierto del caso es que ya no hay día perfecto. Tú has estado allí, y yo también. Nos pasa muy a menudo y nuestra reacción, por lo regular, no es la más agradable. Lamentamos haber perdido ese día, aunque lo hayamos usado para ayudar a alguien en necesidad. No hace mucho leí un artículo llamado Itinerario Interrumpido, y el autor, Mark Buchanan, decía que cuando esto nos ocurra, bien deberíamos recordar el ministerio de nuestro Señor, porque si hubo algo que caracterizó su ministerio, ese algo fue, a ver qué cosa, las interrupciones. Las interrupciones. No hace falta leer muy avanzado en el Nuevo Testamento para uno darse cuenta que el día de Jesús estaba marcado por las interrupciones. Un día era un endemoniado que se colocaba delante de él de rodillas pidiendo o diciendo: si quieres, puedes limpiarme.
Otro día está él predicando en una casa y de repente, ¿se acuerdan? Bajando por el techo en una camilla a un enfermo. Y por supuesto el sermón se interrumpió. Otro día es un endemoniado. Otro día es un señor llamado Jairo, jefe de la sinagoga, ¿se acuerdan? El Señor está enseñando y llega Jairo. Su hija se está muriendo. Y el Señor va rumbo a casa de Jairo, deja lo que está haciendo. Y camino a casa de Jairo, alguien lo toca. Una mujer con un flujo de sangre por 12 años lo toca. Otra interrupción. Ese fue el ministerio del Señor. Y ya al final de su ministerio, cuando emprende su último viaje rumbo a Jerusalén, por allá en Jericó, entonces un ciego llamado Bartimeo, hijo de David, él iba caminando, pero según la costumbre de los maestros de aquella época, mientras caminaba enseñaba. Y otra interrupción. Yo quiero decirte en esta mañana que doy gracias a Dios porque cada vez que yo lo interrumpo, Él deja lo que está haciendo para escuchar mi clamor. Quiero decirte, mi amigo, mi amiga, soy portador de buenas noticias en esta mañana. Y la primera buena noticia es que tenemos un Salvador con un oído muy atento para escuchar el clamor de sus hijos cuando están en necesidad. Y que no hay nada tan importante que Él pueda estar haciendo como para no interrumpirlo y atender ese pedido de ayuda de un hijo suyo necesitado. Pero de todas esas interrupciones, hay una en particular que llama mucho la atención. Porque el hecho que se produjo causó tal impacto en los discípulos que está registrado en el Nuevo Testamento por los 4 evangelistas. Y si ustedes se dan cuenta, no son muchos los acontecimientos de la vida del Señor que los 4 evangelistas registran. Pero es aquí que un día el Señor se da cuenta de que sus discípulos han estado en mucha actividad. Es algo incesante. Y Él reconoce que ha llegado el momento ¿de qué? Ha llegado el momento de descansar. Entonces, bueno, como son los 4 evangelistas, tenemos que escoger uno. Vamos a escoger el Evangelio según San Marcos, por lo menos la primera parte. En el capítulo número 6, escucha cómo este evangelista registra la actividad permanente, continua, incesante en la que los discípulos están involucrados, que el mismo Señor propone. Marcos capítulo 6, desde el versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Estaban muy emocionados porque justamente tal como el Señor había predicho, hasta los demonios se sujetaban a ellos. Pero Él les dijo, versículo 31, aquí está: venid aparte, a un lugar tranquilo. ¿Y qué dice después? Y descansad un poco. El mismo Señor dice, necesitamos descansar. Ahora, ¿por qué razón? Versículo 31, porque eran muchos los que iban y venían, que ni para comer tenían tiempo. Imagínese usted. Así que se planifica el día, un lugar solitario. Versículo 32 dice justamente eso. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Bueno, solitario entre comillas. Versículo 33. Pero muchos los vieron. Alguien escuchó lo que el Señor propuso. La voz se corrió y dice, muchos los vieron irse y los reconocieron. Y allá fueron muchos a pie desde las ciudades. ¿Y qué cosa tan interesante? Y llegaron antes. Así que este es el lugar solitario, me imagino. Pregunta,
preguntándose, ¿este era el lugar solitario a donde íbamos a descansar? Bueno, dice el relato 34, que cuando Jesús desembarcó, ¿qué fue lo que vio? A ver, ¿qué dice tu Biblia? Una gran multitud. Adiós, descanso. Una gran multitud. Ahora, él podía haberse devuelto y decir, no, este no es el lugar solitario que queríamos. Pero he aquí que nuestro Señor, si tiene un atributo que lo distingue y lo caracteriza, es su infinita compasión. Él no puede ver a alguien en necesidad, porque no solamente se identifica con ese dolor o con esa necesidad, sino que siempre hace algo para suplirla. Siempre hace algo. De hecho, la palabra compasión, que tanto se usa en el Nuevo Testamento con respecto a nuestro Señor, significa justamente eso. No es simplemente lástima, no es empatía, es que me identifico con tu dolor pero no hago nada. Es compasión, y compasión significa sufrir con. Él sufre con el necesitado. Tu dolor es su dolor. Por eso dice allí, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Dijo, señores, ya he trabajado mucho por el día, también tengo derecho a un descansito. ¿Fue eso lo que dijo? No. Dice el relato de Marcos, así empezó a enseñarles muchas cosas. Pero si usted lee Mateo, recuerden que los 4 evangelistas registran el incidente, lo que viene a continuación. Mateo 14 dice, y sanó a los que estaban enfermos. Ahora, si era una multitud, ¿cuántos habrá sanado? ¡Oh! Una multitud. ¿A cuántos habrá sanado? Enseñó, sanó, y el día se fue como que si nadie se percató de que ya el sol comenzaba a ocultarse. Ni hambre sintieron, ni hambre les dio. Parece un predicador que uno le escucha durante horas y ni siquiera siente hambre. Hoy día ya te pasas de las 12. Ya son las 12. Pero no empezamos un poco tarde, ¿verdad? Y ya son las 12 y empieza el reloj que está ya ubicado en el estómago a sonar. Pero aquí nadie se percató de la hora de la comida. Y entonces los discípulos se acercan, versículo 35, y le dicen, el lugar es despoblado, Señor, y la hora muy avanzada. ¿Y cuál es la sugerencia? Despídelos para que busquen dónde comer. Estoy parafraseando. Y aquí viene la lectura bíblica de esta mañana, por eso dejamos a Marcos, marque allí por si acaso tenemos que regresar, y vamos a Juan. La lectura bíblica, capítulo 6, porque Juan nos introduce en una dinámica muy particular, porque Juan estuvo allí y los datos que da son tan particulares que hasta por nombre llama a la gente. Ahora nota mucho lo que ocurrió porque hay preciosas lecciones y justamente son las buenas noticias que traigo para nosotros, para todos. Juan, capítulo 6. Vamos rápidamente al versículo 5, porque ya lo primero lo escuchamos de parte de Marcos. Según Juan, es Jesús quien menciona la gran necesidad que hay y el aparente problema que se ha presentado. Juan 6:5 dice, cuando Jesús alzó los ojos, vio la gran multitud que había venido y preguntó a Felipe. Es el Señor quien pregunta a Felipe. ¿Y qué preguntó el Señor a Felipe? ¿Dónde compraremos pan para tanta gente? No pareciera ser una pregunta que provenga de él, porque es como si estuviera diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? Y no han comido. Pero el siguiente versículo responde. Siguiente versículo, el 6 dice, pero esto decía, ¿para qué? Para probarlo. Él sabía, dice el versículo, lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? A ver, ¿quién recuerda qué fue lo que vino después? ¿La alimentación de cuántos?
5,000. ¿Seguro que eran 5,000? 5,000 hombres. Si por cada hombre había una mujer. De hecho, en estas reuniones, y aquí quizás lo podemos comprobar, siempre hay más mujeres que hombres. ¿Sí o no? Siempre. Y si es un asunto religioso, con más razón. Pero ¿y cuántos niños podría haber habido? ¡Oh! Mire, eso de 5,000, 10,000 para arriba con facilidad. ¿De dónde compraremos? Ahora, aquí entre nos, ¿estaría el Señor interesado en dónde? Porque dónde habla de lugar. O sea, estaba interesado en saber Felipe, porque el caso es que Felipe era de Betsaida y ellos estaban cerca de Betsaida. Así que quizás no fue por coincidencia que le preguntó justo a Felipe, ¿dónde compraremos alimento para toda esta gente? Y ahora viene una respuesta bien interesante, porque Felipe está aquí esta mañana, eres tú y soy yo. Escucha la respuesta de Felipe. Felipe respondió, versículo 7, 200 denarios de pan. El hombre, mira, si hubiese habido calculadora en ese tiempo, que no había calculadora, él rápidamente le habría sacado. A ver, 200 denarios, no dan para ni siquiera un poquito a cada uno. Ahora, ¿quién sabe cuál era el pago diario de un empleado de la tierra, por ejemplo, del campo en ese entonces? ¿Cuánto recibía un empleado por el día de trabajo? 1 denario. Lo que Felipe está diciendo es, rápido para calcular, Señor, ni siquiera el salario de, ¿cuántos meses de trabajo son esos? Más de 6 meses, ¿verdad? Ni siquiera el salario de más de 6 meses sería suficiente para alimentar a tanta gente, aunque le diéramos un poquito a cada uno. Su respuesta fue inteligente desde el punto de vista humano, ¿o no? Desde el punto de vista humano tenía razón. Es más, Felipe fue inteligente porque no respondió, la pregunta era ¿dónde? Y él no respondió ¿dónde? No respondió mencionando un lugar. Él respondió ¿cómo? O sea, el hombre fue agudo, vivaz, perspicaz, pero le faltó fe. ¿Y saben por qué le faltó fe? Porque allí frente a él estaba el creador de los cielos y la tierra. Aquel que dijo y fue hecho. Aquel que mandó y existió. Aquel que con la palabra de su poder trajo todo cuanto existe a la existencia. Y tú preguntas, Felipe, tú preguntas, teniendo al Creador delante de ti, si 200 denarios serán suficientes. Pero recordemos que Felipe está hoy aquí con nosotros. Felipe soy yo. Felipe eres tú. Porque cuando se nos presenta la prueba, cuando se nos presenta el problema, ¿verdad que sí? Oh Señor, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar esa hipoteca ahora que no tengo trabajo? ¿Y de dónde va a salir dinero para pagar ese programa universitario donde estoy inscrito ahora que no tengo recursos? ¿Y de dónde, Señor, saldrá el poder para esta enfermedad incurable? Las estadísticas dicen, y las estadísticas dicen que las probabilidades de supervivencia. ¿Y cómo podré tener este hijo a mis 35 años, 36 años? La biología dice que no se puede, ya no, hay capacidad para fecundar. Pero el Señor nos dice, a ver quién recuerda el ejemplo. Cuando Él da la noticia a Abraham, de aquí a más o menos este mismo tiempo, pero dentro de un año vendré a ti y ¿qué cosa? Sara dará a luz un hijo. Pero Sara está escuchando y se ríe, porque humanamente una mujer a los 90 años no puede concebir. Y mucho menos si su esposo tiene 100 años, como tenía Abraham. Pero entonces el Señor dice, ¿sí te reíste, Sara? No hay nada difícil para Dios, le dice él. Y ella escuchó. Y justamente el libro de Génesis registra que en el tiempo señalado dio a luz un hijo. Hay algo difícil para Dios. Para allá está Felipe. 200 denarios. Pero ahí no termina todo.
Aparece en el escenario Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés, hermano de Pedro. Y entonces Andrés, que es muy observador, que siempre anda por allí, a ver quién está en necesidad, ha visto que un niño, un muchacho, tiene una merienda. Y la merienda consiste en 5 panes de cebada, el pan más barato de aquella época era el pan de cebada. ¿Y cuántos pececillos? Que a lo mejor eran 2 sardinas. El almuerzo de un niño. Y entonces él, no sé si es que vio posibilidades, pero entonces él dice, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ahora escuche, aquí está Andrés, también de visita hoy. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Ahora, ¿tenía razón o no desde el punto de vista humano? 5 panecillos, por favor, y 2 peces. ¿Para cuánta gente? Oh, más de 10,000. ¿Qué es esto para tanto? Andrés tiene razón, humanamente hablando, pero de nuevo se equivoca. ¿Dónde está la fe, Andrés? Ante ti está el jefe, creador, todopoderoso, para quien nada es difícil. Y tú dices, ¿qué es esto para tanta gente? Y ya el resto lo conocemos. El Señor ya escuchó suficiente. Ya no quiere seguir con más malabarismos matemáticos y más cálculos porque no podemos calcular ante Dios. Y entonces dice, háganlos recostar, ¿se acuerdan? Que se recuesten, los organizaron. Y ahora nota muy sencillo, esto que ocurrió, parece sencillo pero no lo es. Entonces Jesús tomó los panes. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Pidió la bendición. Pidió la bendición. Así que una cadena comienza con la bendición de Dios. Luego los reparte. No entrega el pan él directamente a la gente, sino entrega el pan a quienes. Fueron los discípulos los que repartieron el pan. El Padre bendice, Jesús parte, entrega a los discípulos y los discípulos entregan a quienes. A la multitud. Hay una lección para nosotros allí, ¿verdad que sí? Entre un Dios compasivo y un mundo que parece de hambre espiritual, estamos tú y yo. Amén. Tú y yo. Dios está contando contigo. Dios está contando conmigo. Pero Él quiere en esta mañana que primero comamos de ese pan, para luego poder tener que repartir, para luego poder compartir. Aquí hay tanto. Pero vamos a mencionar, y ya voy a ir terminando porque el calor está apretando un poquito. 3 lecciones, quizás 4. Número uno. Gracias damos a Dios porque tenemos un Salvador compasivo en Cristo Jesús. Él se detiene cuando escucha el clamor de uno solo de sus hijos. Ese Salvador no ha perdido nada, dice Elena G. de White en El deseado de todas las gentes. No ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Nada. Uno solo, que a lo mejor en esta mañana está aquí, que está en necesidad, que ya su caso raya en la desesperación. Por ti, el Salvador deja lo que está haciendo. Hay otros también, claro, clamando. Pero en el momento cuando tú más lo necesites y de la manera que más te convenga, vendrá la respuesta. Pero aquí dije que traía buenas noticias. Y esta es la número 2. Resulta que nuestro Salvador no solamente es profundamente compasivo, sino que además es profundamente poderoso. Porque nota lo siguiente: si solo fuera compasivo, Él se identificaría con nuestras necesidades, pero muy poco podría hacer al respecto porque no tiene poder. Si fuera solo poderoso y no compasivo,
tendría poder para hacer mucho, pero quizás no lo haría porque no es compasivo. Pero nuestro Señor Jesucristo es compasivo y es todopoderoso. En otras palabras, Él puede y además quiere. ¿Qué más podemos pedir? Pero hay más buenas noticias. La siguiente noticia y digamos que conclusión de este mensaje es: ¿por qué seguimos haciendo cálculos ante Dios a pesar de que sabemos que no hay lógica que valga? No hay lógica que valga cuando se trata de necesidades que tenemos y que traemos ante Dios. Yo no sé cuál puede ser en esta mañana tu necesidad, pero una necesidad tienes por lo menos. A lo mejor es un problema familiar, conyugal, con tus hijos. A lo mejor es un problema financiero. A lo mejor es un problema en tu trabajo. A lo mejor es un problema de salud. El mensaje de Dios para ti es: no hagas cálculos, porque nada es imposible para mí, dice el Señor. Solamente cree que yo lo puedo hacer, dice Él. Solo cree. Oh, porque la gente dice que este caso no tiene solución, es una enfermedad incurable. Es que me acaban de dar este cargo y yo no estoy capacitado, no tengo los talentos. ¿Quién reparte los talentos? ¿Quién capacita? ¿Quién es el dueño de los recursos? No hay nada que Él no pueda hacer. Pero hay una lección más, quizás dos, y quizás esta que viene es la más hermosa de todas. Mismo Juan, quédate en Juan allí, capítulo 6. De todos los evangelistas, él es el único que toma nota de este detalle, que resulta ser más que un simple detalle. Jesús reparte milagrosamente. No podemos explicar cómo en sus manos se multiplica el pan. Y da, y da, y da. Y solo se acaba cuando dice el versículo 11, que cada uno se sirvió, no sé cómo dice tu versión, en esta versión dice, cada uno se sirvió cuanto quiso. O sea, comieron hasta que ya no les cupo más. Y entonces fue cuando cesó la provisión de pan. ¿Cuándo se acabó? ¿Cuando el Señor ya no tuvo poder? Se acabó cuando estaban saciados, como ocurrió, ¿se acuerdan? En tiempos del Antiguo Testamento, profeta Eliseo, una viuda llega asustada: Señor, tu siervo, hijo de los profetas, ha muerto, ha llegado el acreedor, no tengo con qué pagarle, y ahora me está pidiendo que mis 2 hijos los entregue para que sean sus siervos. ¿Qué puedo hacer? Y entonces el profeta Eliseo, sin inmutarse, le dice: ok, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Dios siempre trabaja a partir de lo que tenemos, aunque sea muy poco, porque en sus manos lo poco siempre es mucho. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Solo una vasija de aceite? Solo una vasija de aceite, Señor. Y a lo mejor quedaba ¿cuánto? Una rayita. Ok, haz esto. Anda con tus hijos, pide vasijas vacías, pero no pidas pocas. Y usted conoce cuál fue el milagro. Enciérrate con tus hijos y toma ese poquito de aceite y lo vas echando, el poquito lo vas echando en las vasijas y las vas llenando y las vas colocando aparte y vas llenando, y dice el relato que el aceite cesó cuando ya no había más vasijas que llenar. ¡Qué cosa tan grande! En otras palabras, Dios dice: eso poquito que tú tienes, ¿es solamente un talento? Ponlo en mis manos, ponlo en mis manos. Que lo que tienes son $100 en el banco y la carrera te cuesta 15,000. Pon esos $100 en mis manos y cree que yo puedo hacer el resto. Entonces, dice Juan,
Versículo 14. Yo lo tengo subrayado aquí en rojo. Que entonces, al ver esa milagrosa señal que Jesús había hecho, esos hombres dijeron: realmente este es el profeta que había de venir al mundo. Al ver la milagrosa señal, ¿señal de qué? A ver. ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? Oh, okay. El mismo Juan, si sigues leyendo, en ese mismo capítulo, ahora tú me vas a decir señal de qué. En el mismo capítulo 6, palabra de Jesús: porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Cuando ellos le dicen: Señor, danos siempre de ese pan. Ay, ahora sin ninguna duda, sin rodeos, sin ambigüedades, el Señor dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. En otras palabras, señal del poder de Dios, que envía a su Hijo, el pan de vida, a este mundo, para que tu necesidad y tu hambre espiritual sean saciados por siempre, porque Él solo lo puede hacer. En otras palabras, mi hermano, mi amigo, de todas las buenas noticias, yo creo que esta es la mejor. Por esta razón, lo que Juan nos está diciendo ahí es: ese milagro de alimentar miles a partir de 5 panes y 2 peces, no es algo que simplemente ocurrió en la historia hace unos 2000 años, en un oscuro pueblecito del cual no sabríamos, a no ser que se le mencionara en la Biblia. No, lo que Juan nos está diciendo es: este es un milagro que Él puede hacer hoy, porque no solamente tuvo poder para alimentar a las multitudes, sino que Él mismo es el pan de vida. En otras palabras, Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan. Y es curioso que Juan tiene esa perspicacia. Cuando él habla del milagro de la resurrección de Lázaro, no nos está diciendo simplemente lo que ocurrió hace tantos siglos por allá, en un lugar oscuro. Lo que nos está diciendo es: Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice el Señor, aunque esté muerto y cree en mí, vivirá. En otras palabras, la mejor de las noticias es que ese pan está hoy a nuestra disposición y siempre lo estará. Y hoy podemos salir de aquí saciados y cada día podemos comer de ese pan, porque así como ocurrió allí, que el Señor bendice el pan y lo entrega a los discípulos, y los discípulos lo entregan a la multitud, tú no podrás compartir el pan que es Jesús, el pan de vida, a menos que tú mismo estés consumiendo diariamente de ese pan. Así que, ¿cuál puede ser el mensaje final en esta hora? Que cada día nada nos impida, absolutamente nada nos impida comer de ese pan. Es verdad, la agenda está apretada, hay tantas cosas que hacer y no nos gustan las interrupciones, pero he aquí quizás 15 minutos para comenzar cada mañana, tener un encuentro personal con nuestro Señor y escuchar su voz hablando a nuestro corazón y memorizar sus preciosas promesas. Alimentarnos cada día de ese pan significa que siempre tendremos algo que compartir con los demás. Y ahora dejé para este momento la cita, porque a veces decimos: Señor, tú dices que vamos a terminar la obra.
Pero, a ver, ¿cuántos habitantes hay ya en este planeta? Alguien que sea como Felipe, que calcule rápidamente. ¿Cuántos habitantes hay ya en este planeta? ¿6.000 millones? ¿7.000 millones? Ah, ¿y cuántos miembros tiene la iglesia adventista? Oh, ok. ¿20 millones? 20 millones, 21, pongamos 25 millones para ser conservadores. Señor, que son 25 millones para evangelizar a un planeta que tiene 6.000 millones. ¿A cuánto nos toca por cabeza? Oh, por Dios, mejor no pensar en eso, porque nos vamos a desanimar. Pero Dios no quiere que hagamos cálculos, porque nada es imposible para Él. Deja de hacer cálculos. Oh, pero es que no solamente son 6.000 millones, es que la tecnología que tiene el mundo, nunca podremos igualar la tecnología de los medios modernos de comunicación. Y cuando lleguemos a donde ellos están ahora, entonces estarán mucho más adelante para ese entonces. Pero la cita dice así: cuando se nos presente la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para tanta gente? O sea, ¿cómo evangelizaremos a tanta gente? Dice aquí, no demos la respuesta de la incredulidad. No demos la respuesta de la incredulidad. ¿Y cuál es la respuesta de la incredulidad? ¿De dónde sacaremos? ¿Y cómo podremos? Tantos recursos que necesitaremos. Esa es la respuesta incrédula. Porque para empezar, no reconoce el poderío, la potestad, los recursos infinitos que tiene nuestro Señor a su disposición. Y esta es su obra, no es tu obra ni la mía, es su obra. Y dice la parte final de la cita, que es la parte que más me gusta: los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes. Pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios, que basta para todo, se nos presentarán abundantes recursos. Y ahora escucha esta dinamita pura: si la obra es de Dios, Él proveerá los medios para realizarla. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios. Sea que se trate de la evangelización del mundo, o sea que se trate de esa necesidad individual que tú tienes ahora mismo. En este momento creo yo que la oportunidad es propicia para decir: Señor, no voy a hacer cálculos. No voy a hacer cálculos. Simplemente voy a confiar en tu palabra. Y me voy a proponer cada día, no importa cuán apretada esté la agenda, que yo voy a comer de ese pan que descendió del cielo, que es tu santa palabra, que es el Señor Jesucristo. A Él sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera decir: Señor, hasta ahora he estado haciendo cálculos y he cometido el pecado de la incredulidad, porque en vez de ver tu poder, en vez de poner mi mira en tu poder, he estado mirando las dificultades? Pero a partir de este momento, con tu ayuda, me voy a proponer, Señor, no mirar las circunstancias difíciles, sino concentrarme en tu absoluto poder, porque para ti nada es imposible. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera, colocándose de pie, decir: Señor, no voy a hacer más cálculos, simplemente voy a confiar en tus preciosas promesas? No sé cómo las vas a cumplir, no sé cuándo se cumplirán, ni siquiera sé si vas a responderme con lo que yo te estoy pidiendo. Pero cualquiera que sea tu respuesta, que llegue en el momento oportuno, cuando tú así lo decidas, y que sea, Señor, lo que yo más estoy necesitando. Y lo que más estamos necesitando, mi amigo y mi hermano, es
comer cada día de ese pan. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, Señor, tu nombre en esta hora porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre, porque Jesucristo es un ser infinitamente compasivo. Oh Dios, no hay palabras para describir lo que ocurre en ese corazón del Señor cada vez que un hijo suyo está necesitando su ayuda. Y hoy queremos darte gracias por ese Salvador compasivo que siempre tiene tiempo para sus hijos. Pero queremos también pedirte perdón porque hasta ahora hemos estado viendo las dificultades en lugar de, Señor, recordar que tú eres un Dios todopoderoso. Oh Señor, en esta mañana hay amigos, hijos tuyos en este lugar que están enfrentando grandes desafíos. Quizás algunos están pasando por una gran tribulación. Oh Señor, que en esta hora, con el poder de tu Santo Espíritu, esta persona pueda creer que ya su problema tiene una solución y que tú serás quien decida el momento, la ocasión, el cómo vas a responder para que esta persona sepa que ya su problema ha sido solucionado. Pero aún si no tuviera solución, Señor, porque tu voluntad es otra, que esta persona pueda creer que al final ocurrirá siempre lo mejor. Y finalmente, Dios, queremos proponernos tener un encuentro personal contigo cada mañana para comer de ese pan vivo que descendió del cielo y así no tener hambre jamás, y compartir con otros de ese precioso Salvador que hemos conocido, para así formar un pueblo que muy pronto pueda verte regresar en las alturas del cielo y escuchar a tu pueblo decir: aquí está nuestro Dios, a Él lo hemos esperado y ahora Él nos salvará. Cristo bendito, para ti sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a permanecer de pie para el himno que se nos va a anunciar. Ahora cantaremos el himno 511. Siempre marcharé,
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Dios, por las buenas noticias que nos has hecho llegar de parte de tu santa palabra. Especialmente gracias porque nos has recordado que en tus manos lo poco siempre es mucho. Así que en este momento, Señor, queremos colocar en tus manos poderosas, tus manos de amor, nuestros pocos talentos, nuestros pocos recursos, nuestra poca fe. Para que, Señor, tú multipliques todo eso, para que aumentes todo eso, de modo que podamos usarlo, Señor, no para nuestra gloria, sino para la honra y la gloria de tu santo nombre. Para que el mundo pueda saber de este precioso Salvador que es nuestro, de su compasión infinita y de su gran poder. Y que el mundo pueda saber también que ese Cristo bendito pronto vendrá a buscar a sus hijos y a llevarnos para morar con Él por toda la eternidad. Que ese día glorioso pronto llegue y que ninguno de los aquí presentes falte a esa cita. Y que nosotros con nuestros seres queridos podamos estar allí. Y podamos, Señor, por las edades eternas, decir, digno es el Cordero